Coloco la descripción e inicio. Listo. Este espacio, el de siempre, los lunes, una taza de esperanza, obligatorio para su servidor, opcional para ustedes. Nuestro tema de hoy, la importancia sistémica de sanar nuestra relación con el niño o niña interior. ¿Qué es el niño o niña interior? Esa parte emocional auténtica de nosotros, parte nuestra, de nuestra esencia, que está allí en nuestra psique, pero también en nuestra naturaleza profunda, o sea, en nuestra alma. Esa parte que, de cierta manera, el programa, la información en la que se sostiene, está sustentada, está esquematizada, está sostenida sobre el guión que de la realidad, escrito en la realidad que experimentábamos en una edad comprendida, generalmente entre los 3 y los 5 años. Eso es lo que se suele grabar como impronta emocional de ese niño interior. No es limitativo, no es que solamente corresponde a ese periodo, pero por estudio, por revisión, se adjudica a ese tipo de, a ese nivel de conciencia que se tenía y a esa información que manejábamos en ese momento. ¿Qué pasa allí? Que allí hay un preámbulo de información también adquirida e internalizada, me refiero a nivel emocional, a nivel vivencial, en nosotros con respecto a nuestras relaciones todas y a nuestra autoidentificación, que todavía está en formación entre esos 3 y 5 años. Por ejemplo, la impronta de nuestro nacimiento, o sea, la información que internalizamos al momento de nacer por el tipo de nacimiento, por el tipo de trato que recibimos, por el tipo de interacción que tuvimos con el entorno, y así para ustedes contar. No vamos a profundizar en eso hoy, porque eso es un tema aparte, pero allí hay mucho, también la información intrauterina, cómo nos sentíamos en la vida dentro del útero, en cuanto a información, a sensaciones emocionales, de sentirnos, porque en el útero se supone que hay una contención absoluta, pero el estado emocional de nuestra madre nos incide, nos afecta directamente. Incluso afecta directamente el desarrollo del embrión, del bebé. Y bueno, una situación muy estresante, traumas puntuales, hay cosas allí que también van para un tema puntual. Por supuesto, este periodo de los 3 a los 5 años definen muchísimo el cómo estábamos relacionados con nuestras figuras principales de apego, madre, padre, o sustitutos. Recordemos que el apego es una situación vincular, que se establece con figuras cercanas afectivamente. No es obligatorio con las personas cercanas biológicamente, o sea, madre y padre, sino con la cercanía afectiva de personas que pueden haber estado allí incluso en sustitución de estos. ¿Okay? Pero nuestros padres biológicos a nivel sistémico siempre están presentes con determinada información. Por ejemplo, cuando estuvieron ausentes por la razón que fuera, esa información está impregnada o codificada con situaciones como el abandono, por ejemplo, la ausencia, bien sea física, emocional o ambas, y así. Entonces, tomar todo eso en cuenta. ¿Por qué tomar todo eso en cuenta? Porque todo eso nos puede dar un panorama. Si hacemos la revisión de nuestra historia, no siempre hay que hacerlo para entender al niño interior, pero si hacemos una revisión de nuestra historia, de cómo estábamos en esos periodos que acabo de mencionar, podemos entender un poquito el contexto. Y por supuesto, la situación puntual de ese niño que fuimos en esas edades, entre los 3 y los 5, por ejemplo, cuánto se nos permitía explorarnos, interactuar, darle primicia a nuestros instintos, a nuestras necesidades y así. Y en posterior, porque se supone que aquí también empieza cada vez de manera más precoz nuestra integración a la sociedad a través de los sistemas educativos. Entonces allí también entra mucha información que puede ser supresión de instintos, supresión de conductas, a veces de manera bruscas, violentas incluso, y obviamente supresión de nuestra naturaleza, reemplazándose esta por información que se nos va suministrando, que no es que esté mal,
sino que en el fondo suele tener una intención de control, lamentablemente. No lo estoy diciendo yo, hay suficiente evidencia de ello. Entonces, tener en cuenta primero, para también enlazar esto con los temas anteriores que van de la mano y van hacia un tema posterior, que es el de la cuadrinidad, estamos conformados todos por tres aspectos esenciales a nivel interior: masculino, femenino y filial. Masculino definido por, o mejor dicho, referenciado en nuestra relación o la ausencia de esta con nuestros padres, figuras paternas. Femenino, referenciado en nuestras interacciones y relación con nuestra figura de apego primal, que es la madre. ¿Por qué la primal? Porque es la primera, o sea, es la que conocemos desde que estamos dentro del útero, a través del olor, sonidos e incluso presencia. Estamos allí, pues, no hay otra. Y la filial, que es la relación que desarrollamos con nuestro niño interior, que cargamos por el resto de nuestras vidas. Entonces, todas nuestras vidas estamos vinculados a esos tres aspectos: masculino, femenino y filial. O sea, paterno, materno y filial, también se podría ver así. Y son parte esencial de nuestro desempeño en la vida, de nuestras interacciones, de nuestra autoidentificación y de nuestras potencialidades. Pueden estar más o menos acentuadas ciertas potencialidades en nosotros, ciertas cualidades, cierta libertad para ejercer determinadas funciones en base a nuestra relación con esto. Y por eso, identificando esto y resolviéndolo, mejoramos mejoramos nuestra vida en general. Pero no es así de fácil. No es ya más que mi niño está así, o sea, hay que atender. Otra cosa que nos puede ayudar a definir, a dar una forma de comprensión, de análisis a nuestro niño interior, es que allí en el niño interior están nuestras primeras heridas, grabadas y codificadas, ¿sí? Todo esto que les decía, el abandono, traumas intra o extrauterinos, nuestra percepción, porque la primera percepción que tenemos es a través de nuestras primeras interacciones con el resto, con los demás. Ahí están las primeras. Y por supuesto, situaciones traumáticas vivenciadas. Y las necesidades satisfechas o no, generalmente insatisfechas, están grabadas allí. Por ejemplo, la seguridad, una necesidad primaria. El amor o el desamor se puede morir. El amor no es una opción, es una necesidad, especialmente en los seres vulnerables. Recordemos que la especie humana somos una especie altricial, no nacemos como el caballo, listos para caminar. Tenemos que ser sostenidos e incluso exterogestados, o sea, gestados fuera del útero. Por eso los bebés humanos, igual que otros mamíferos cercanos a nosotros, primos nuestros, algunos y otros no primos, pero también mamíferos, necesitan ser cargados, esa contención literal para terminar de desarrollarse. Y en el ser humano eso equivale a unos 9 o 10 meses, o sea, más o menos el mismo periodo que estuvo dentro del útero debería estarlo afuera, siendo exterogestado, o sea, cargado cerca de la piel de su madre, sintiendo el olor de su madre y preferiblemente cerca de la misma área donde estaba adentro. O sea, aquí, donde están las mamas, son indispensables para el bebé, donde está el latido cardíaco y obviamente el olor y la sensación del contacto con su piel, que es lo conocido desde que nació. Tanto así que si dejamos un bebé recién nacido sobre la madre, él va a reptar inmediato hacia las mamas. Se va a guiar por el olor, que en este caso la naturaleza es tan perfecta. En el caso de los pezones de la madre en el posparto inmediato, es el mismo olor del líquido amniótico. Por lo tanto, eso es una señal también para el bebé, que todavía no tiene desarrollada del todo su vista, porque, como les dije, somos seres altriciales. ¿Qué podemos identificar en un niño interior herido? Un niño o niña interior herido. Bueno, esas son pistas. También tomadas, como siempre en las transmisiones, tomamos tanto las preguntas como algunas pistas de las mismas consultas de los pacientes y las personas también que comentan sus historias, que comparten mucho conmigo, que agradezco y que bueno, que ahí
reitero que está esa puerta abierta y disponible para ustedes. Miedo al rechazo, o sea, miedo extremo al rechazo o al abandono. Obvio. Si es una de las primeras heridas, incluso heredada, porque recuerden que estamos hablando sistémicamente, a veces ese miedo viene también de otras generaciones porque también vivieron lo mismo. Bueno, fíjense las frases que solemos escuchar cuando los bebés están recién nacidos. No lo cargues mucho, ponlo allí para que se acostumbre llorando a que no puede ser atendido siempre. Ahí hay un abandono. Y personas como en mi caso que tuvimos que ser hospitalizados inmediatamente de nacer y pasamos tiempo solos en ese lugar donde estábamos siendo cuidados, sí, pero no cuidados de la manera en que necesitábamos. Necesitamos los bebés humanos para... que es la natural, contacto con la madre. Obviamente allí se instala un programa traumático de miedo al abandono que después hay que atender y sanar. Necesidad de aprobación. Bueno, ¿quién no necesita ser aprobado? Todos. Pero un tema es la necesidad de aprobación biológica hasta cierto punto, y otra es la permanente necesidad de aprobación que vemos exacerbada actualmente con el tema de las redes sociales. Cuando tenemos que poner una foto, un estado, un pensamiento, lo que sea, y estar atentos a cuántos likes, opiniones, comentarios, cuales sea, nos hacen, y eso nos roba nuestra paz. Esa necesidad patológica, bueno, ya hay un problema, generalmente apunta hacia el niño, obviamente hay otras cosas, ¿no? Pero apunta hacia un niño interior herido. La dificultad para poner límites. Por supuesto, en nuestras primeras interacciones con el mundo, donde aprendemos qué soportamos, qué toleramos y qué no, y cuánto derecho tenemos a demarcar esa línea. Frases con las que crecemos normalmente. Bueno, y ojo, aquí como siempre no estamos hablando para condenar ni juzgar, porque venimos todos de estas historias y somos víctimas de víctimas de víctimas, y así vamos por generaciones. Pero aquí nadie refuta salvo yo. Mientras viva bajo mi techo, haces lo que yo digo, y así para ustedes contar. O sea, ahí nos van desde muy pequeños demarcando unas líneas tremendamente agresivas donde nuestro sentir ya es invalidado, ya es atacado, ya nos pone en peligro. Y allí es donde se activan heridas, se hacen heridas muy profundas a veces. El autosaboteo es una condición donde se detecta siempre heridas emocionales de la infancia. Siempre. Yo podría decir que a veces, no, siempre en el autosaboteo. Cuando arrancamos cosas y siempre nos saboteamos a nosotros mismos y nunca terminamos de hacer nada, y siempre buscamos la perfección para poder empezar, y hasta que no esté listo, y hasta que no viva no sé dónde, y hasta que el país cambie, o hasta que mi familia cambie, o hasta que mi pareja cambie. O empiezo y ya no, entonces ya sigo. Ojo, que no es el ensayo y error, la búsqueda de propósito, el probar varias cosas hasta atinar con una donde el poder interior se ponga, se conecte y nos permita. O sea, no es probar. Probar, obviamente, sí, es un derecho y es una cualidad de los seres humanos, y es una cualidad que también tiene mucho que ver con nuestra inteligencia emocional, con nuestra capacidad de reinvención, pero que eso sea permanente, que siempre las cosas y que nunca, y pase tiempo y nunca, oye, ahí puede haber algo. Bueno, no es que esa herida nos va a condenar para siempre estar perdidos, nunca encontrar un propósito, nunca despegar en nada, pero cuando vemos que esto se mantiene mucho tiempo, eso es una señal inequívoca de alarma de heridas emocionales en la infancia, que si se trabajan, esto se supera, además de otras cosas que luego, como la disciplina y la constancia, y bueno. Pero en la autoapreciación está la capacidad de superar cualquier autosaboteo o cualquier saboteo exterior también. La dependencia emocional excesiva. No puedo vivir sin ti. Hay canciones que dicen así, famosas, tienen mucho éxito. Si tú te vas, me muero. Si tú te vas, ya no tengo por qué vivir. ¿Por qué tengo que depender de alguien emocionalmente o de algo emocionalmente para poder vivir? Bueno, ahí hay una ausencia tremenda. Y los problemas casi siempre son evidencias de lo lejos que estamos de nuestra fuerza interior. Y mientras más grandes, más lejos estamos. Entonces allí hay una alarma.
que muy seguro que está hablando de heridas, especialmente de heridas emocionales de la infancia o del niño interior. Vacío existencial, esa sensación de sentirnos siempre vacíos, siempre que no tenemos suficiente, hay algo que no llega, no. Bueno, o sea, el vacío existencial siempre se puede traducir en alejamiento del alma, siempre. Y una cosa que nos aleja de nuestra alma, de nuestra esencia, es el nivel de herida que pueda tener nuestro niño interior y nuestro adolescente interior también. Porque el alma necesita, entre los muchos canales para conectar, necesita de lo lúdico, necesita de lo espontáneo, necesita de lo instintivo, porque el alma es instintiva, el alma es esencia pura. Y si tenemos neutralizado, adormecido, lastimado, resquebrajado, desconectado de nuestro niño interior, todo esto, lo lúdico, lo instintivo, está también así. Entonces, mientras más resquebrajado, es como un puente, mientras más dañado está el puente, más lejos estamos del otro lado. Porque si se dañó la última parte, bueno, podemos reconstruir ese tramito y pasar. Pero mientras más dañado está, más lejos estamos. Entonces, mientras más grandes nuestros problemas, mientras más grande nuestros vacíos existenciales, mientras más largas nuestras noches oscuras del alma, donde no nos pareciera que no nos vamos a levantar nunca, lo que siempre nos está delatando esto, dejando en claro es la distancia grande o no tan grande que tenemos de nuestra alma. Y eso es por lo donde tenemos que atacar o priorizar el abordaje. Y obviamente pasa por las heridas, especialmente las heridas primales. Son las que hablamos que tienen relación con nuestro niño interior. El problema aquí, el problema más grave, es que muchas de las cosas que vamos eligiendo en la vida, parejas, carreras, lugares, opciones, las solemos elegir desde las heridas. Buscamos la pareja desde la herida. Como yo tengo un vacío, tengo una dependencia hacia algo, necesito poner mi amor sobre el amor de otro, entonces busco una pareja que use eso hacia mí, el control, incluso la violencia a veces. Y eso son elecciones inconscientes. Aquí no estamos diciendo que nadie mal elector. Todos somos al final electores de nuestras heridas y eso no nos convierte ni en malos ni en buenos. Sencillamente es que así es. Pues. Eso nos ayuda a entender lo que nos pasa y por qué nos pasa. ¿Qué no es el sanar el niño interior? ¿Qué no es? Eso siempre lo hacemos en nuestras transmisiones porque es importante las aclaratorias y estas sí están sostenidas sobre las preguntas generalmente de la consulta privada. Culpar a los padres. Vivir culpando a los padres. No, mira, si hay, ojo, que tal, eso no es invitación al no asumir, ¿no? Responsabilidades, sino es a quedarnos en la culpa. Se puede buscar factores directos de responsabilidad de nuestros padres en nuestra historia para entenderlos y para poder llegar a algo en ellos, ¿no? Sanarlos. Pero quedarnos en eso, quedarnos en la culpa, eso es lo peor que podemos hacer. Y es válido hasta cierto momento el quedarnos un poco allí, a veces nos ayuda a digerir ciertas cosas a nivel emocional y eso también nos fortalece a mediano o largo plazo, pero quedarnos siempre allí. Y eso es algo muy importante de tomar en cuenta. Sin justificar, sin obviar, obviamente priorizando la validación de nuestro sentir, pero el quedarnos en la culpa hacia alguien, es que mi madre, es que mi padre, es que mi familia, eso no nos permite avanzar. No, si permitiera avanzar, ya fuera el primer defensor de eso, pero no nos permite avanzar. Y todos hemos estado allí. El que esté libre de responsabilidad que lance la primera piedra. Todos hemos estado allí. El problema no es estar, el problema es quedarnos allí. Vivir en el pasado. Vivir siempre en el pasado. Es que tú me hiciste, es que me hicieron. Es que de no haber pasado eso, mi vida sería otra. Está bien. Eso es válido. Sentirlo, pensarlo, reflexionar al respecto. Pero el único tiempo donde tienes verdadera autoridad y poder de decisión, de acción y de cambio es ahora. Y el ahora, siempre estás allí en el ahora.
Y esto de que si pasaron 20 años, si pasaron, eso no es ninguna limitante, salvo que tú lo decides. Y bueno, obviamente, cada quien es libre albedrío. Pero si quieres salir de eso, es indispensable que sueltes el pasado, que trabajes en lo que tienes que trabajar del pasado. Incluso que tomes de esas mismas situaciones difíciles del pasado lo que te sirve y lo que puedes transformar en tu poder. Que siempre hay. Por muy terrible que haya sido. Miren, yo he trabajado con situaciones bien terribles, señores. Violaciones. Bueno, podría hacer una lista aquí, pero es que tampoco nos vamos a poner a comparar. Simplemente todas las situaciones que nos han provocado heridas son importantes. Y todas, cuando lo trabajamos, que eso no es algo que se hace, haga paso 1, 2 y 3 y listo, no, eso tiene cada uno su proceso, podemos tomar poder de ello, podemos crecer en ello, y eso sí es avanzar. Victimizarse, bueno, va a lo mismo, quedarse en el rol de víctima, que está bien, porque sí, hemos sido víctimas, quienes han vivido abusos saben que eso no, si a usted que vivió abuso, alguien le dice, tú no te puedes, o sea, tú no has sido víctima nunca de eso, quítate eso de víctima, esa persona le está a usted irrespetando, le está invalidando y está pasando por encima de su sentir. Quienes han vivido abusos, quienes hemos vivido, yo me incluyo, hemos sido víctimas. Víctimas de situaciones y de personas que usaron su poder, su jerarquía y su control para hacernos daño, pero no quedarnos en el papel de víctimas. Entender, si una persona ha sido violada, ha sido víctima de violación. El tema es quedarse en el rol de víctima para siempre, que lo hacemos muchísimo sin darnos cuenta. Es que si tú supieras lo que está bien, y sí hay que saberlo, y solo lo puedes saber tú quien lo vivió. Pero la única manera de sanar es dejar de ser víctima y transformar esto que nos pasó en acción, en corresponsabilidad, en coherencia. O sea, pasar de haber sido una víctima, que sí lo fuiste de algo, de alguien, a un corresponsable, a un constructor de tu vida, de lo que quieres para tu vida. De eso se trata. Pero obviamente es muy fácil decirlo y otra vez hacerlo. ¿Se puede? Sí, siempre, o a veces, siempre. Pero requiere compromiso, constancia, muchas cosas, disciplina, amor propio y también amor recibido. Y justificar. Sí, sanar al niño interior no es justificar a nadie. Es que mi mamá, eso era lo que sí, eso sí, hay que entender que la mamá, el papá, los abuelos, todas las personas que nos pueden haber, los de afuera que nos puedan haber lastimado, eso era lo que tenían, eso eran las herramientas con las que contaban, esa era la información que manejaban, eran víctimas de víctimas, habían sido también heridos, sí, está bien. Entonces está bien para entender y para salir de esto de culpabilizar a la parte de accionar y trabajar en pro de sanar y superar y transformar eso en algo positivo, acorde con lo que queremos. Pero no justificar. Es que ella es así, bueno, no. Una cosa es entender para transformar y trabajar eso y otra es justificar, no justificar. Sanar al niño interior no es justificar ni a nadie, ni ningún tipo de conducta, ni ninguna acción. ¿Qué sí es sanar al niño interior? Aceptación. Aceptar. Qué cosa que es difícil. Aceptar nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestras heridas. Es difícil. A veces incluso pensar en ellas es difícil. O pensar que puede haber una, a veces es muy, muy difícil, casi imposible. Pero sí se puede, sí hay que pasar por allí. La aceptación es parte. Si no se acepta, no hay transformación. Toda recuperación, toda sanación pasa por la aceptación. Yo no puedo curarme de algo si no reconozco que tengo ese algo. Es como cuando los temas de alcoholismo, ¿no? Sí, hay un problema, pero yo no soy alcohólico. Y ahí muy probablemente hay una alarma que esté avisando lo contrario, de que si hay un problema. No estoy diciendo que sea siempre, por favor. Validación, por supuesto, especialmente de lo que sentimos. ¿Qué sí es sanar al niño interior? Validar lo que sentimos
en las heridas, en lo que vivimos, lo que sentimos hoy y lo que vamos sintiendo a medida que vamos integrando esto. Validarlo. Estoy molesto, sí. Odio a mi padre, odio a mi madre, sí. Eso no quiere decir que eres mala persona. Odias porque hay algo en una historia, hay algo que pasó y tienes derecho a sentir ese odio. No es quedarte en ese odio, pero sí validarlo para trabajar ¿ok? Para convertir eso en tu punto de poder, o en parte de tu punto de poder. Y la tristeza y todo, ¿no es? Como solemos responder en automático, ¿no? ¿Cómo qué te pasa? Nada. No, si estás vivenciando algo, si estás experimentando algo a nivel emocional es porque te pasa algo. Ahora, para saber qué te pasa, a veces tenemos que detenernos y mirar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia afuera? No, hacia adentro. A veces hacia afuera también nos da eso, nuestro entorno, nuestras acciones, nuestro día a día nos da información sobre cómo estamos adentro, pero hay que mirar adentro en algún momento. Es indispensable eso. Darnos, aprender a darnos. Eso que no nos dieron, nos lo damos. Si no nos dieron escucha, tenemos que escucharnos. Escucharnos, oigan bien, escuchar a otros también y escucharnos. O sea, ser sinceros en esa escucha. Lo que nos dice nuestro cuerpo, lo que nos dice nuestro sentir, lo que nos dice nuestras emociones, lo que nos dice nuestra intuición. No lo escuchamos. Mire, a mí me gustó mucho una anécdota de Neil Donald Walsh en los libros de Conversaciones con Dios. Estoy seguro que es en el primero. Iba a decir no estaba seguro, pero sí estoy seguro. Se supone que a él le están canalizando un mensaje, está escribiéndolo para publicar un libro, después salieron varios más. Pero él pregunta en ese diálogo, que es una voz, una conciencia, que le identifica con Dios, pues se llaman conversaciones con Dios, como él lo concibe. Y él le dice en el intercambio, oye, ¿qué va a decir la gente cuando yo diga que estoy hablando contigo? Pues, conversaciones con Dios. Van a decir que me volví loco. Y la respuesta que recibe desde su sentir interior, que es donde viene esa conciencia que le va dando las directrices, es: yo siempre les hablo a ustedes. El problema es que ustedes no escuchan. Siempre les hablo a ustedes. El problema es que ustedes no escuchan. ¿A través de qué nos habla esa conciencia, esa voz? A través de una canción, un poema, algo que dijo alguien casualmente y coincide con la respuesta que esperamos, un cartel, la intuición. Yo trabajé con alguien en algún momento que tenía tanto conflicto con con las sincronicidades, con las cosas, con cómo la vida le mostraba los mensajes, que bueno, lo puso tan a prueba que hubo una experiencia donde en la carretera le pusieron un cartel donde había una persona así con el dedo diciéndole lo que yo le había dicho, que no era yo, era alguna conciencia hablándole a través de todos los canales. Bueno, hasta que no vio ese cartel donde el modelo del cartel le decía lo mismo así, señalándolo, no dijo wow. Ahí fue que dijo wow y me llamó y me pasó incluso la fotografía. Y eso no ha pasado una sola vez. Quienes han estado en mi consulta saben, y más de uno va a oír esto y se va a identificar porque saben que ha pasado mucho. Y por supuesto crecer, integrar. Mi tristeza no es algo malo. Mi dolor no es algo negativo que tengo que abandonar. No. Sanar no es abandonar, dejar, es integrar, es transformar. Mi dolor lo puedo transformar en mi fortaleza. Mi miedo lo puedo transformar en mi ímpetu, en mi disciplina. Mi inconstancia se puede transformar en mi capacidad de autorregularme, aprender a escucharme. Mi indiferencia ante el mundo, aparente falta de empatía, se puede transformar en una fortaleza que me ayuda a superar vicisitudes, sin dejar de ser empático, integrando también mi empatía, que es algo innato en todos los seres humanos, la empatía. Vean a los niños cómo se ponen cuando escuchan a otro niño llorar. No lo digo yo, véanlo. Si un niño llora en un lugar y hay otros niños, observen a los otros niños qué hacen. Todos fijan la atención hacia ese niño que llora y quieren incluso atenderlo. Pasa también con los animales. Cuando hay un gato lamentándose, todos los gatos se ponen activos y miran hacia allá. Y a veces buscan de consolar. Los perros igual. Es instintivo. La empatía es innata. Que no les quede duda. O sea que
nos atrevemos a refutar eso como adultos porque nos alejamos de nuestro niño interior. ¿Qué tiene el niño interior? Tiene nuestra parte instintiva, tiene nuestra parte lúdica, que es importantísima. Para la vida, sin lo lúdico, deja de ser vida. Cuando ustedes dejen de sonreír, ya se desconectaron o están muy desconectados de su parte lúdica. Tiene que ver con el juego, con la alegría, disfrutar el momento, detenerse a ver unas nubes, quizá como hacen los niños, mirar la forma que hace y ver que hay algo hay allí, algún mensaje, o sencillamente es divertido. Dejar que la lluvia les moje la cara. Mira, hay un poema, por ahí lo tengo, después lo voy a agregar en la transmisión de alguien que está cercano a la muerte y una de las cosas que siente que va a extrañar o que volvería a hacer si tuviera otra oportunidad es mojarse con lluvia. Yo viví 4 años en una ciudad donde no llovía. Cuando me volví a mojar con lluvia, volví a nacer. Aquí les dejo un extracto de algo, un libro de Tim Morrison, fíjense. Una biografía. Hice algo bien interesante sobre esto, ¿no? Sobre cómo nos aleja el mundo de nuestro niño interior. Tiene varias cosas que van a hacerse, pero quería leerles una. Aquí está. Ahí está. Profesores, líderes de religiosos, incluso amigos o presuntos amigos, continúan donde los padres abandonan. Nos piden que sintamos solamente lo que ellos esperan de nosotros. Nos piden continuamente que interpretemos sentimientos hacia ellos. Tú me quieres, tienes que ser bueno. Somos como actores perdidos en este mundo, vagando como fantasmas, buscando sin descanso la semiolvidada sombra de nuestra realidad perdida. Bueno, un poeta nos acaba de describir cuán alejados solemos estar de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Que a veces nos conectamos con nuestro masculino, liderazgo, fortaleza, ímpetu, disciplina, con nuestro femenino, sensibilidad, disfrute, apreciación, amor, afecto, pero olvidamos esa parte filial porque es una triangulación que hace el equilibrio y que aparte hace que las otras tengan la simbiosis absoluta y nuestra energía fluya de verdad, que es la parte lúdica e instintiva, la parte que nos acallan, deja de reír, pórtate bien, deja de saltar, tienes que ser bueno, se traduce en no seas tú. O sea, tienes que ser bueno, se traduce en tienes que ser como yo digo que sé que es bueno. Y allí nos anulan. Entonces no es culpar a la sociedad, no es estar en guerra con el mundo por eso, es recuperar lo que se nos quitó. Entonces, actuar en base a eso, actuar en base al respeto a nosotros y a nuestro amor propio perdido. El paraíso perdido es el amor propio perdido. A recuperarlo, pues. Nos vemos el próximo. Wilmer, hermano. Bienvenido, qué bueno que te integraste acá. Saludos, un abrazo enorme. Sabes que se te quiere inmenso. Se te ama con locura. Que estén bien, nos vemos el próximo lunes, mismo hora, mismo canal. Esto queda montado en Instagram y luego en YouTube también. En YouTube, ¿cómo se llama la cuenta? Elvis Canino Dula. Se escribe Doula, se pronuncia Dula. Suscríbanse. Gracias.